Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer... A propósito de lo que ha pasado recientemente en Navarrete y en otros puntos del país, es importante reflexionar sobre la rebeldía que por momentos se torna violenta de jóvenes empobrecidos de los barrios populares. Examinar sus causas y sus razones, porque se trata de un tema de mucha importancia. Haber sido tempranamente empujado al desempleo de por vida, a la imposibilidad de estudiar, es en sí mismo una modalidad de la violencia atroz que impone el sistema dominante sobre las nuevas generaciones marginadas, excluidas, abandonadas. A eso se le suma sufrir el empobrecimiento sin perspectiva de superación, sufrir el maltrato en la niñez, muchas veces el abandono de hogares, de familias semidisueltas o disueltas, la discriminación social y racial que está en la médula del sistema, el abandono del hogar por sus padres, por su procreador masculino, la violencia machista patriarcal en algunos casos en el seno de la familia, el abuso infantil de padres violentos. Bueno, es un contraste además que está presente entre la vida opulenta de los ricos y la cotidianidad miserable de los empobrecidos y las empobrecidas. A eso se le agrega la cultura consumista banal, impuesta por élite capitalista, y los efectos que eso tiene sobre una juventud a la cual la economía normal le imposibilita consumir esos artículos o disfrutar de esos gozos. La gangsterización de las cúpulas capitalistas, militares, empresariales, que incluye pervertir a lo de abajo para utilizarlo, está muy presente en todo esto. La narcoeconomía jerarquizada, el macrotráfico protegido, en gran medida vinculado al poder, a los capitales, al lavado, y el microtráfico reprimido o manipulado, utilizado. La cultura violenta inculcada con la proyección de todas las escenas del bajo mundo, de las guerras, de la delincuencia, por todas las vías de la comunicación moderna, a través de la televisión, de las redes sociales, por medio del cine, de video, de seriales. Son como cátedras, cursos de violencia. Esos jóvenes nacen y crecen en espacios territoriales donde la pobreza se bate en un ambiente de violencia, de delincuencia menor y de ignorancia total casi. Apenas con el talento natural. Esto incluye de manera sobresaliente la violencia criminal
de la Policía Nacional, de los órganos de seguridad, de los cuerpos militares. Esos jóvenes nacen y crecen abusados de múltiples maneras, hostigados por las autoridades, extorsionados por la Policía Nacional, tentados a delinquir. Y los que delinquen, que no son pocos ya, más que victimarios, aunque ciertamente maltratan gente de su propia clase, en su propio barrio muchas veces, son víctimas, son fundamentalmente víctimas. Son el producto de una clase dominante y unas autoridades realmente delincuentes. En general, la rebeldía que generan tales condiciones familiares, barriales, ambientales, políticas, sociales, económicas, se canaliza o hacia la protesta social auténtica, la reivindicación de derechos colectivos, de derechos individuales, la insumisión frente al abuso y a la represión, o hacia la delincuencia menor. Pero resulta que también esa camada de delincuentes menores, por todo lo que tienen en términos del lógico resentimiento social, se meten también en las protestas. Y a veces, entonces, practican ambas vertientes de rebeldías a la vez. Por eso las huelgas y las movilizaciones, las protestas barriales de los barrios empobrecidos desbordan muchas veces los límites de las llamadas luchas pacíficas, cívicas, y hasta contienen determinados excesos que la dañan, que la afectan, que sirven de pretexto para cosas peores. El hecho también de que la policía, por razones de clase, les reprima con saña, con mucha saña, provoca esa contrapartida. Porque el tema también pasa en la policía. Como los jefes generales, algunos coroneles, los que dominan la policía, conectados con los grandes capitalistas, con los políticos corruptos, con todo eso, usan las tropas en función de su lógica represiva. Entonces eso provoca una contrapartida, porque frente a aparatos superarmados, superentrenados, deshumanizados, se crea una necesidad de responder también con violencia. Una tendencia a procurar armas caseras o no caseras, los chagones, la chilena, como le decían, pero no solo, porque también entra el tema de la delincuencia armada en los barrios. Pero además, esos aparatos, con su sistema de inteligencia, tienen más facilidad de infiltrar esa protesta. Que muchas veces para autoprotegerse, o generalmente, los jóvenes usan capucha, y entonces ahí se mete a veces cualquier cosa. Pero la policía está utilizando la modalidad de infiltrarla para dispararle a la propia policía o a la propia policía, desacreditar la protesta. Sufren los policías de abajo, los que dan la cara, que son los rasos y los cabos. En el caso de Navarrete, recientemente fue un raso que vive en Navarrete y que los jóvenes en general no tienen nada contra él porque es una buena persona. Entonces también lo victimizan. Esa policía procede de barrios empobrecidos y de zonas rurales muy deprimidas. Y tienen eso como forma de vida, pero entonces son manejados por mandos verticales
que le ordenan disparar, que le ordenan ametrallar, y muchos de ellos se convierten también en delincuentes. Bueno, pero esa modalidad que la denunciamos en el día de ayer, de infiltrar para tener víctimas policiales y entonces perseguir a muerte a quienes no tienen que ver con eso, a quienes son miembros de grupos populares que defienden a su población o incluso de tendencias revolucionarias, entonces los indican como delincuentes, lo persiguen a muerte, lo matan o lo lisian. Eso ha pasado periódicamente en la historia reciente. En Navarrete, en Licey al Medio, en Moca, en Salcedo, en San Francisco, ha pasado también en Azua y en Barahona. Pasó, repito, recientemente en Navarrete, desde una donde el policía este que hice mención salió herido, lo que está siendo utilizado para tratar de justificar la condena a muerte de 4 jóvenes del Grupo Popular Conalucha que no tienen que ver con ese hecho, aunque sí con la protesta. Ellos son, los reitero, Jaime Vargas, Armando García, José Rodríguez y Guille Rodríguez. Hay que detener, hay que enfrentar esa conducta policial criminal y hay que salvar a esos jóvenes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer